Queridos hermanos, seguimos con el libro de Jonás. Ayer veíamos cuando Jonás no quiere hacer la voluntad de Dios y es arrojado al mar, y cómo al final esa desobediencia primera conllevó la conversión de aquellos paganos. Hoy le vemos ya en Nínive haciendo lo que Dios quiere, predicando la conversión a una ciudad que iba a ser destruida por Dios. Y que sorprendentemente Jonás se encuentra con que desde el rey hasta el último de los animales obedece lo que Dios dice, se convierte y se salva. Esto nos enseña varias cosas en el libro de Jonás. Lo primero nos enseña es que toda profecía de Dios está condicionada a nuestras acciones. Si Nínive no se hubiera convertido, hubiera sido destruida, porque ese era el plan de Dios. Pero como se convierte, se salva. Nosotros, en la medida en que obramos como Dios quiere, podemos incluso hacer cambiar la voluntad de Dios. Podemos hacer que Dios nos mire con buenos ojos, que Dios se arrepienta a lo mejor del castigo que tenía pensado para nosotros. Por eso, toda profecía está, repito, condicionada a nuestras acciones. Si el mundo se convierte, si se reza, si se perdona, si se repara, entonces Dios perdona al mundo. Lo segundo que nos enseña este pasaje de Jonás es la esperanza de que todo puede ir a mejor. La esperanza de que todo pecador puede convertirse y salvar su alma. No hay nadie condenado de antemano. No hay nadie predestinado al infierno. Todo eso es una posibilidad para el que obra mal. Pero si nosotros, a pesar de nuestros pecados, de nuestras debilidades, de nuestra falta, de nuestros errores, queremos enmendarnos, buscamos corregirnos y le pedimos a Dios perdón con humildad de corazón, Dios siempre nos perdona. Y esto nos lo ha enseñado el Salmo 129 que acompaña a este texto de Jonás. Cuando dice: si llevas cuenta de los delitos, Señor, ¿quién podrá resistir? Mirad, en esta vida todo el mundo lleva cuenta del mal del otro. Esto que a veces decimos, ¿no? Dice, una vez que maté un perro me llaman mataperro. Y cuando una persona hace una cosa mal, por pequeña que sea, ya la tendencia es a señalarle, a condenarle, a estigmatizarle. E incluso, ¿no? Si tú haces alguna infracción de la ley y la Guardia Civil te coge, pues tú tienes ya una hoja de antecedentes. Entonces, por mucho que pasen los años, tú tienes un expediente con este delito, con esta infracción, con esto, con lo otro. Y nos está diciendo el Salmo que Dios no actúa así, que Dios no lleva cuenta de los delitos. Dice, porque de ti procede el perdón y así infundes respeto. Dios se gana nuestro respeto con su misericordia, no con el castigo, no con la condena. Y esto es la lección fundamental que nos queda hoy del libro de Jonás en esta segunda catequesis que le dedicamos, en este segundo día en que la lectura nos lo ofrece. También hoy recordamos a Manuel, que ofrecemos la misa por él, pero dado que estamos en ese luto oficial, ¿verdad?, declarado en Extremadura por la muerte de que fuera presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, pues también tenemos como cristianos que ofrecer este sacrificio de alabanza a Dios, de sufragio a Dios, por el alma de Guillermo Fernández Vara. Primero en su condición de cristiano, que nunca negó. De hecho, yo que conocía al entonces párroco de Olivenza, ¿no?, un día hablando con él me decía: Fernández Vara, todos los domingos le tengo en primera fila en misa. Bueno, pues
presidente de la Junta de Extremadura, iba todos los domingos a misa. Que esto es una virtud que a veces ya parece que en los políticos se ve poco. Parece como que se avergüenza, ¿no? ¿Por qué? Porque al final la condición de católico, de cristiano, de Fernández Vara, fue lo que hizo que él fuera como fuera. Independientemente de si le hemos votado, si no le hemos votado, si compartíamos sus ideas políticas o no las compartíamos. Que eso queda en el foro interno de cada uno y allá cada uno. Pero de alguna manera la fe nos hace ser como somos. La manera de entender la misión de Jesucristo, la experiencia de Jesucristo en cada uno, nos hace también ser de cara al servicio público. Y fijaos que la política, que a veces está como muy denostada, a veces está como muy despreciada, ¿no? Porque cuando pensamos en el político siempre tendemos al juicio fácil. Ah, es que este estará llevándose lo que sea, este va a lo que van, a la poltrona, tal y cual. Pero San Pablo VI, dice una frase más o menos así, ¿no? Dice que la política, en cuanto que es el servicio a la ciudadanía, es la regulación de la polis, de más o menos mantener el orden social, ¿no? Que la gente esté más o menos bien en un municipio, en una región más grande. Dice Pablo VI que es la expresión más alta de la caridad, más alta de la virtud del amor. Cuando esto no es así, es cuando viene la corrupción. Por eso la corrupción económica que a veces podemos ver siempre viene precedida de una corrupción moral, del corazón. Y esa es la razón por la que San Pablo y San Pedro nos enseñan en sus cartas que el deber del cristiano es orar por el político, orar por el que gobierna. Y fijaos que cuando San Pedro y San Pablo escriben sus cartas, el que gobernaba en Roma era Nerón, que no era un angelito precisamente, que fue el primer emperador que persigue a sangre y fuego a los cristianos y fue el que llevó al martirio a San Pedro y a San Pablo. Pero ya desde el primer momento los cristianos sabían que el político, precisamente por la alta responsabilidad que tiene que dar cuentas ante Dios. Y que cuanto más elevados están los puestos, más fácil es corromperse. Moralmente, moralmente. Pero esto, predíquese de un político, predíquese de un obispo o predíquese de un párroco. Cuanto más sea tu responsabilidad, cuanto más alto sea tu puesto, más peligro corres. Por eso dice San Pedro, sostenedlos con la oración. Y entonces, Fernández Vara fue un hombre que se mantuvo también de su oración, de su vida cristiana. Podríamos enumerar un montón de veces en que él echó incluso una mano a la iglesia de Extremadura. Y eso tenemos que decirlo con sano orgullo. La iglesia en Extremadura siempre hemos estado entendiéndonos muy bien con todos los presidentes de la Junta que hemos tenido. Siempre ha habido una paz. Y Guillermo era consciente de esa paz. Con lo cual, ya digo que como cristiano, pero también como político, nosotros ahora tenemos que orar por él, para que el Señor, que le ha llamado joven a su presencia, pero le ha llamado joven como joven llamó a su hermana, a su hermano, y porque toda la familia de Guillermo ha muerto de lo mismo, de cáncer, ¿no? Bueno, pues a ese Dios en el que él creyó en esta vida, que de alguna manera iluminó su camino para hacer una política lo mejor que el hombre pudo, que el hombre supo con nosotros, a ese Dios es el que le pedimos ahora que perdone los pecados de Guillermo, que premie sus aciertos, sus buenas obras, que perdone también los errores que como político pudo tener
y que perdone también los aciertos que en favor de sus ciudadanos tuvo, para que el Señor le conceda la gloria de la eternidad. Y nosotros, que quedamos aquí, que quedamos en este mundo, ¿qué tenemos que hacer? Pues en primer lugar, la esperanza. La esperanza de la resurrección, la esperanza de la vida eterna. Segundo, seguir orando tanto por el difunto como por los políticos que quedan vivos. Hay que orar por los que tienen un puesto de responsabilidad. Hay que orar por el señor alcalde, hay que orar por la presidenta de la región, por el presidente del gobierno, por el rey, que son, digamos, la jerarquía, ¿no?, de poderes que tenemos hoy. Independientemente de que compartamos o no compartamos con ellos sus ideas. Ya repito, que eso queda en el foro privado, y luego cada uno, en conciencia cristiana, tiene que saber por quién se decide. Pero nuestra oración no se la podemos privar a nadie, porque para eso estamos en este mundo los cristianos, para orar, para interceder. Es muy fácil, y enlazo un poco con lo que os decía antes de Jonás, ¿no? Hay muchos cristianos que parecen que están deseando que acabe el mundo, que venga ya el Señor y que le dé el premio a los buenos y castigue a todos los malos que destrozan el mundo. Y se nos olvida de que la misión nuestra, lo veremos mañana con Jonás en el último día, en la última catequesis que vamos a dedicar, que la misión nuestra no está en desear que termine el mundo para que Dios haga justicia o venganza, que nuestra misión es cada día decirle: Señor, ten misericordia. Señor, da luz a los que nos gobiernan, danos paz a los gobernados, y a todos danos fortaleza para seguir tu camino hasta el final de nuestra vida. Pues pidamos a Jesucristo, que a Guillermo, que a Manuel, el Señor, Él les conceda todas estas cosas que le hemos pedido. Que así sea. Que así sea.